Ayer hemos estado revisando los diferentes temas, las diferentes iniciativas incluidas en el paquete de reformas que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sé que algunos estimados oyentes nos lo dicen, que bueno, parte de esto pues tiene que ver con la campaña electoral, reconocido por el propio presidente, pero finalmente son iniciativas que el Ejecutivo envía al Congreso y por ello pues son de interés público y vale la pena pues abordar las distintas propuestas y contextualizarlas y ver pues los méritos en los que se presenta la iniciativa en concreto. En este caso vamos a hablar sobre el propósito que tiene el Ejecutivo de que los casi 18,000 kilómetros de vías férreas concesionadas a empresas privadas para el transporte de carga ahora se puedan utilizar para el transporte de pasajeros. Y vamos a hablar al respecto con un especialista que es Alfredo Nolasco, socio fundador de la consultora Spiral y ex representante en jefe de Bombardier México. ¿Qué tal, Alfredo? Gracias por estar con nosotros. Hola Pascal, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes y platicar sobre este tema. Bueno, mi primera pregunta parte de mi, tengo que confesarlo, poca información sobre el tema y preguntarte si una vía de un tren de carga es automáticamente adaptable a un tren de pasajeros. No, no lo es, Pascal. Es justamente una de las situaciones que tenemos que enfrentar. Los trenes de carga utilizan cierto tipo de tecnología y cierto tipo de material rodante. Simplemente hay que darnos una idea de que hoy los trenes de carga, tanto de Kansas City, Canadian Pacific, como los de Ferromex, tienen una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora y que son trenes muy, muy largos. Y los trenes de pasajeros, los que podrían, digamos, dar servicio competitivo en las rutas que están planeando, pues son trenes que tienen que correr a 160 kilómetros por hora. Entonces no hay una compatibilidad entre las vías y por lo tanto se tiene que hacer una adecuación y una mejora, una construcción de vías para poder dar servicio a las dos alternativas si queremos que ambas sean eficientes. ¿Podríamos decir que las ruedas de los trenes de carga son distintas de las ruedas de los trenes de pasajeros? Realmente las ruedas, sino digamos que el tren motriz, el motor, pues. Los trenes de carga que se están utilizando hoy en México son trenes diésel eléctricos con unas máquinas que las puedes ver por toda la República, son muy grandes, y los trenes de alta velocidad son trenes, digamos, que tienen motores bastante más más dinámicos y son tecnologías distintas. Unos incluso son diésel, otros pueden ser eléctricos, ¿no? Entonces, no es una cuestión del gálibo, de las ruedas, del tamaño, digamos, de la distancia que existe entre los rieles, sino más bien de la tecnología que son los trenes que corren en las vías. Entonces, pues para poder hacer un tren de pasajeros habría que tenderle una línea especial, ¿se puede decir así? Sí, digo, idealmente es lo que se puede hacer. Hay vías compartidas, ¿no? De hecho, el proyecto del Tren Maya habla de las vías compartidas, en donde por la mañana se utiliza el servicio de pasajeros y en la noche se utiliza el servicio de carga. Eso es factible, pero cuando tú tienes en México el 30% del comercio internacional de nuestro país hacia Estados Unidos corre por vías férreas, pues la vía se utiliza a las 24 horas, ¿no? Entonces, idealmente para poder dar rentabilidad a los trenes de pasajeros, pues se necesitan hacer vías dedicadas, ¿no? Para poder digamos, cumplir con tiempo. No tendría caso tener un tren que tuviera que ir a 40 kilómetros por hora y quisiera 4 o 5 horas a Querétaro cuando el autobús hace 2 horas, ¿no? Claro, claro. Además, el hecho de que pues en algún tiempo hubo vías para trenes de pasajeros en el país y había estaciones, pero pues muchas de estas estaciones se desmantelaron con el tiempo, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con la rentabilidad del sistema de transporte ferroviario de pasajeros. Y esto, en el año 94, cuando el presidente Zedillo lanzó la privatización del sector ferroviario de pasajeros, pues simplemente los concesionarios no tomaron la ventaja competitiva de los trenes de pasajeros porque no era rentable, ¿no? La competencia con los autobuses hizo que quebrara prácticamente la operación de los trenes. Hoy en México existen muy poquitas líneas de pasajeros y son turísticos. Está el Chepe que maneja Ferromex entre Chihuahua y Los Mochis. Existe hoy la iniciativa del Tren Maya que tiene sus asegúnes, pero digamos que
hoy la espina dorsal del transporte de pasajeros Intercity son los autobuses, ¿no? Entonces tendrías que tener una tecnología que fuera compatible tanto en precio como en tiempos para poder dar ese servicio. Ahora, hay que decir una cosa, los trenes, hay que aplaudir las iniciativas que buscan tener mejores trenes. Yo creo que las ideas de tener el interurbano que utiliza hoy las vías del interurbano de Huehuetoca y que se va hacia Ecatepec y que pretende irse a Laifa y después a Pachuca es una muy buena idea. Hay que implementarla. Hay otras que vale la pena considerar. El México-Querétaro, Guadalajara y el Bajío es muy buena. Los trenes que se pueden hacer suburbanos en las zonas conurbadas de Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y otras ciudades son muy buenas ideas. Pero yo considero que hacer esto y subirlo a rango constitucional es un sinsentido, porque se podría haber hecho con una ley secundaria y pues simplemente se está abonando un poquito a la dinámica política del momento. Y bueno, pues yo creo que son buenas ideas, pero hay que ver cómo las vamos a implementar. Pero no, lo que acabas de decir no significa que en los 18,000 kilómetros que actualmente hay de vías férreas, más allá de que son trenes distintos, lo que ya has explicado, pues el interés en tener un tren de pasajeros sea, digamos, pues algo urgente. Mira, urgente no, necesario posiblemente sí, pero lo que estamos viendo, lo que yo interpreto es que existe un romanticismo por parte de las autoridades actuales por desarrollar trenes, ¿no? O sea, los 18,000 kilómetros no todos tienen vocación de convertirse en trenes de pasajeros y de nuevo depende del aforo, depende de la rentabilidad, etcétera. Ahora, tú puedes hacer eso y depende de la inversión que le quieras hacer, pero también hay que ver las cuestiones, digamos, negativas. No solamente es la parte de la inversión, sino también que tú puedes tener afectaciones sobre la certidumbre jurídica de las concesiones que tienen hoy los transportistas. Los dos que tenemos ahora operando las líneas de ferrocarril ya contestaron un poco a fuerza sobre su disponibilidad de querer hacer la adecuación de algunas de las vías para darle pie al deseo del presidente de tener trenes de pasajeros. Pero de ahí a poder implementarlo hay que ver de dónde va a salir el presupuesto, cuánto va a costar, los aforos que dan, quién lo va a construir, lo vamos a dar esto en concesión para que lo operen las Fuerzas Armadas. Hay muchas preguntas que creo que tenemos que considerar. Y es bien, Pascal, adelante. Yo creo que lo importante de acá es el cómo, porque lo que no hay que hacer es hacer que nuestra Constitución sea manoseable. Las buenas intenciones ahí están y se pueden cambiar dentro de 6 o 12 años. Pero entonces, ¿para qué hacemos un instrumento político de una situación técnica? Es una humilde opinión. Sí, porque digamos, si obligan a los concesionarios a transportar pasajeros y si la consecuencia es perder la concesión, pues ahí es donde se da esta incertidumbre, ¿no? Es correcto y se puede perder la concesión, se puede perder la rentabilidad y la competitividad de México. Sí. 30% de nuestro comercio exterior se mueve por ferrocarril hacia Estados Unidos y si tenemos condiciones que nos aumentan los costos, nos hacen menos competitivos y por lo tanto hay una afectación a todo el país. Pues muy interesante conversar contigo, Alfredo, te lo agradezco mucho. Oscar, que tengas muy buen día y estamos a tus órdenes. Que tengas muy buena semana. Gracias igualmente. Alfredo Nolasco es socio fundador de la consultora Spiral y ex representante en jefe de Bombardier México. Bueno, pues ahí tiene usted la opinión de un experto. Hay que distinguir entre el deseo y la factibilidad. Por ejemplo, a mí me gusta mucho viajar en tren y en los países que tienen pues un sistema de trenes amplio, pues es muy disfrutable hacer un viaje en tren. Yo sé que en muchos casos son precios subsidiados y eso es algo que hay que considerar, pero bueno, como experiencia personal es muy, muy disfrutable el viaje en tren, pero ¿es factible? ¿Se puede hacer? ¿Conviene a la economía de un país? Esa es una pregunta distinta. Lo mismo sucede con el tema de las pensiones. No se trata de estar en contra pues de que los trabajadores puedan sobrellevar mejor sus últimos años de vida, que tengan pues más recursos, mejores condiciones. Eso todo el mundo lo desea para sí mismo y para los demás. Pero siempre hay que preguntarnos, ¿y con qué se paga eso? Y al pagarlo, ¿qué efectos económicos aparecen? Si vamos a, digamos, tomar dinero
pongo un ejemplo del sector salud o del sector educativo para aumentar las pensiones de las personas que se retiran, probablemente acabemos afectando a un grupo más grande de personas del que estamos beneficiando. Así que, pues siempre balancear o complementar el deseo con la realidad, con las posibilidades reales, creo que es algo que vale la pena hacer.